Hola, mi nombre es Matías Lafuente, soy uno de los profesores de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad del Comahue, y en esta oportunidad, por razones de público y notorio conocimiento, vamos a llevar adelante el desarrollo de la unidad número 4 del programa de Derecho Administrativo, de esta manera, utilizando una clase grabada y sustentada en diapositiva PowerPoint. Que mi idea, por supuesto, es dejarla a disposición de ustedes para que le pueda llegar a servir, de manera que les facilite tal vez la lectura del material que damos como material de estudio en el marco de la Cátedra de Derecho Administrativo. En esta oportunidad les decía que me toca trabajar con la bolilla número 4. La bolilla número 4, de acuerdo al programa, dice que vamos a trabajar con el simple acto y el reglamento administrativo. Dentro de ello vamos a trabajar con el hecho administrativo, el simple acto de la administración, los distintos tipos de reglamento, y en función de ello quiero contarles que más que nunca, y en estas etapas en las que estamos viviendo, se torna importante la unidad en estudio, producto de que cuando empecemos a analizar los reglamentos, van a observar que existen distintos tipos de reglamentos o decretos, y en función de ello van a observar que está muy discutida la constitucionalidad de esos decretos, en algunos casos reglamentarios, en otros casos autónomos, en otro caso de necesidad de urgencia, y va a ser un poco objeto de discusión y debate en el marco de esta unidad. Quisiera empezar esta charla contándoles que nosotros en el marco del derecho administrativo estudiamos, como lo dice nuestra diapositiva allí, la rama del derecho público, que observa, vislumbra, estudia el ejercicio de la función administrativa y su control, tanto en sede administrativa o judicial. Esto ya lo han analizado cuando Pablo Gutiérrez, titular de cátedra, les explicó la bolilla número 1, y les dijo que la función administrativa es toda actividad práctica, específica y dinámica que realizan los órganos administrativos, y también la acción que realizan los órganos legislativo y judicial, pero que no son propiamente las funciones legislativas o jurisdiccionales propiamente dichas. ¿Por qué les cuento esta definición de derecho administrativo y qué es la función administrativa? Porque lo que quiero contarles es que cada uno de los órganos que ejercen función administrativa expresan o exteriorizan su voluntad a través de distintos mecanismos, distintos instrumentos o distintas formas. Ya analizaron en la bolilla número 2 y en la bolilla número 3 el acto administrativo como expresión ideal o general de la voluntad administrativa. A su vez, vamos a trabajar en profundidad en esta bolilla el reglamento administrativo, pero también la administración pública se pronuncia de otras formas, a través del contrato administrativo, de hechos administrativos, de vías de hechos administrativas, o en algunas oportunidades, y de acuerdo a la ley lo establece, a través del silencio de la administración. Vamos a entrar a lo largo de esta clase, o de estas clases, porque probablemente haga un video para que no sea tan pesado, que lo vaya dividiendo para que no sobrecargarlos, pero vamos a entrar a analizar cada uno de estas formas de expresión o de materialización de la voluntad administrativa. Dejo afuera o excluyo el acto administrativo, que ya fue objeto de charla y de trabajo en las unidades 2 y 3, y vamos a ingresar a analizar otras formas en las que la administración pública materializa precisamente su expresión de voluntad. El acto administrativo, muy resumidamente, es la declaración unilateral de voluntad de alcance particular dictada por el Estado, en ejercicio de esa función administrativa de la que hablábamos recién, y que va a producir efectos jurídicos directos e inmediatos sobre terceros. Acá varios elementos que ya los observaron, pero fundamentalmente, y en lo que nos importa a nosotros para poderlo dividir con el objeto de esta bolilla, o poderlo comparar con el objeto de esta bolilla, que son los reglamentos,
es que esa declaración unilateral, porque es del Estado, tiene un alcance particular. Y a diferencia con el reglamento, que va a ser el objeto, reitero, de esta charla, el reglamento tiene un alcance general. También va a ser dictada por el Estado o el Poder Ejecutivo, en ejercicio de función administrativa, y va a producir efectos jurídicos. Pero el alcance de ese reglamento es lo que lo diferencia del acto. Vamos a analizar el resto de las cuestiones también. El contrato administrativo ya estaba definido por la Corte en un fallo que es IPF del año 92, y plantean que la definición de contrato administrativo no difiere en grandes características con ese acuerdo de voluntad celebrado por los particulares, pero sí que tiene una característica general, y que en este caso el acuerdo de voluntades necesariamente debe ser celebrado por el Estado en ejercicio de funciones públicas y con la finalidad de satisfacer funciones o necesidades públicas. Este va a ser el rasgo distintivo del contrato administrativo, y aquí empiezan a funcionar o aparecen algunos conceptos como prerrogativas exorbitantes, que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta cursada, pero sí es importante que ustedes vayan conociendo que cuando se habla de prerrogativas exorbitantes a favor de la administración pública, lo que quiere decir es que en el marco del derecho privado, si alguna de las partes utilizara las cláusulas que el mismo Estado puede poner, utilizando esas prerrogativas exorbitantes, serían nulas. Cosas que en el marco de la administración pública, la administración tiene ese poder hasta supremo respecto de lo que ocurre en el marco de las relaciones, las relaciones privadas, que fundamentalmente, y en el marco de la ley 24.240, y todo lo que tenga que ver con la ley de defensa del consumidor, si fuese celebrado pura y exclusivamente un contrato, un acuerdo de voluntades entre privados, esas cláusulas o muchas de esas cláusulas serían nulas. Esto no ocurre en el marco precisamente del contrato administrativo. Porque recuerden, el contrato administrativo es celebrado por el Estado y que busca llevar adelante funciones públicas y satisfacer necesidades de tipo públicas. Por eso se le permite esas prerrogativas exorbitantes. El programa dice que analicemos también que una de las formas en la que el Estado va a materializar su expresión de voluntades a través de hechos administrativos. El hecho administrativo es un comportamiento material, que lo que hace es expresar una voluntad estatal. En la mayoría de los casos no está precedido de un acto administrativo que indique qué es lo que se debe hacer. Y en rasgos generales se diferencia de los actos administrativos en cómo se impugna. Es decir, en principio, un hecho administrativo no debería ser sujeto de agotamiento de instancia administrativa en función precisamente de las particularidades que establece la ley 19.549. Fíjense que la diapositiva sostiene: la ley de procedimiento administrativo diferencia el trámite impugnatorio entre los hechos y los actos. En el acto administrativo se debe agotar la instancia ante la administración pública para luego recurrir a la justicia. En el hecho administrativo y en las vías de hecho no se exige el agotamiento de la instancia administrativa. Nosotros acá estamos comenzando recién el estudio de la materia de derecho administrativo, pero para que a ustedes les quede un poco haciendo ruido esto que les marco, sepan que, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado, cuando uno quiere llevar a la justicia al Estado, previamente te exige la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional y sus pares provinciales, que antes de llegar a la justicia uno debe haber pasado por el íter administrativo, el camino administrativo, que le permita a la administración revisar sus actos producto de que alguien le pidió que los revise, y recién cuando se haya agotado ese trámite que se llama procedimiento administrativo, va a poder llegar a la instancia jurisdiccional para que sea, en su caso, el juez quien indique al Estado que debe actuar de una u otra manera. Esto es lo que se da en llamar el agotamiento de la instancia administrativa.
Y estos hechos administrativos, como son un comportamiento material, quedan excluidos de la obligación de agotar instancia administrativa. Lo que no va a ocurrir con los actos administrativos, y veremos qué es lo que ocurre precisamente en el marco de los reglamentos, que reitero, es el objeto de esta primera charla. Avanzamos, porque recién les nombré las vías de hecho administrativas. Recuerden que recién cuando hablábamos de hechos administrativos, les dije que eran comportamientos materiales legítimos. Cuando hablamos de vías de hecho administrativas, el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo nos establece que son comportamientos materiales pero no legítimos, son ilegítimos. Y son ilegítimos porque no forman parte precisamente de las competencias o las atribuciones que se les ha dado al Estado a través de las leyes para que desarrollen ese tipo de comportamientos. Por eso se los considera como actos materiales e ilegítimos. Que naturalmente van a desconocer derechos o garantías constitucionales, por eso son ilegítimos. Y, por supuesto, tiene como característica que, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, estas vías de hecho no gozan de la presunción de legitimidad, ejecutoriedad y ejecutividad que posee un acto administrativo, y no es necesario, como les decía, agotar la vía administrativa para recorrer a la justicia. Acá vuelvo a nombrar algunos conceptos que son importantes, pero que ustedes ya los empezaron a ver al momento de hablar de acto administrativo, y tiene que ver con estas presunciones, caracteres del acto administrativo, que tiene que ver con la presunción de legitimidad, ejecutoriedad y ejecutividad del acto administrativo. Bien, entonces, repasemos. Tenemos que la administración pública se pronuncia a través de actos administrativos, visto en bolillas 1 y 2, no, perdón, bolillas 2 y 3, perdón. Se puede pronunciar a través de comportamientos materiales, estos son hechos. Esos hechos pueden ser legítimos o ilegítimos, y cuando son ilegítimos, aparecen lo que se dan en llamar las vías de hecho administrativas. Estos hechos administrativos no son necesarios para poder ser observados en sede judicial el que hayan pasado por la instancia administrativa previa, es decir, que hayan agotado el trámite administrativo, como sí ocurre cuando hay un acto administrativo. Y veremos cuál es la gran diferencia que existe precisamente entre esos actos administrativos, estos hechos administrativos. Definimos también el contrato administrativo y lo que va a ocurrir con los reglamentos. Por último, antes de ingresar a reglamentos, quiero contarles que la ley 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo de la Nación, y sus pares provinciales, establecen una ficción, una figura, que es el silencio administrativo, a la que le dan efectos. Porque aun cuando uno está recién arrancando esta materia, debe conocer que en muchas oportunidades la administración pública, respecto de los pronunciamientos, dentro de las pretensiones de los particulares, de los ciudadanos, decide mantenerse en silencio, es decir, no responder. Les va a pasar mucho en su actividad profesional que, digamos, el ciudadano se queje porque hizo una presentación ante la administración pública y la administración pública nada le respondió respecto a esa presentación que hizo, sea esto a través de un reclamo administrativo, sea a través de un recurso. La verdad es que la administración pública no comete una falta no necesariamente comete una falta por mantenerse en silencio, sino que la ley le da esa posibilidad, y la administración pública debe saber que en el caso de mantenerse en silencio ante una pretensión, se va a poder configurar el silencio administrativo. Esta ficción que yo les contaba, que figura en la Ley de Procedimiento Administrativo y en las leyes provinciales en materia de procedimiento, es una forma en la que la administración se pronuncia también. ¿Cómo se pronuncia? Con un sentido negativo. Quiere decir que si no contestó expresamente la pretensión del ciudadano, el ciudadano va a poder tomar ese silencio considerando que ha rechazado fictamente su pretensión o su reclamo. Esto
va a jugar o vamos a tener que jugar para lograr esto, una figura que se llama el pronto despacho. Y el pronto despacho, si bien lo vamos a ver cuando veamos procedimiento administrativo, lo que les va a permitir a ustedes es configurar ese silencio de la administración pública. Para que lo entiendan muy rápido y sin perjuicio de que no pretendo ingresar en ese punto, en esta bolilla al menos, sí lo vamos a trabajar luego en procedimiento, sepan ustedes que si yo presento un reclamo ante una municipalidad, autoridad pública, ante el intendente municipal, y el intendente municipal en un plazo X, vamos a poner 30 días hábiles administrativos, decide no contestarme, yo puedo quedarme esperando la respuesta de ese intendente hasta el momento en el que tenga ganas de esperarla, o puedo configurar el silencio, y para ello voy a tener que presentar lo que se da en llamar un nuevo escrito que se denomina pronto despacho. Ese pronto despacho va a ser un reclamo muy sencillo, en el que le dice a la administración pública: yo hace un tiempo atrás, 30 días hábiles administrativos atrás, presenté un reclamo pidiendo tal cosa, y a la fecha usted no me ha contestado. Por lo tanto, lo intimo a que en el plazo que prevé la ley de procedimiento aplicable, en este caso de la municipalidad, usted se pronuncie bajo apercibimiento, precisamente, de tener por configurado el silencio. ¿Para qué me puede servir esto a mí? A reglas generales, para poder agotar esa instancia administrativa de la que hablábamos hace un rato, y poder llegar a la justicia, para que ahora sí sea la justicia quien, después de haber agotado la instancia administrativa, me permita revisar la actividad administrativa, y en su caso ordene al órgano público a que actúe o deje de actuar de determinada manera. ¿Con esto qué quiero decir? Que esta forma de expresión de la voluntad también existe en el marco de la administración pública. Esto que se configura, que se llama silencio, es una forma en la que la administración pública válidamente se pronuncia. Dromi agrega, y yo lo planteo así porque en el programa está previsto, lo que se da en llamar el simple acto de la administración pública, e indica que el simple acto es una declaración unilateral, interna o interorgánica, realizada en el ejercicio de la función administrativa. Los simples actos se diferencian del acto administrativo por sus efectos. Primero, un simple acto no goza del principio de estabilidad. También lo vieron cuando estuvieron trabajando acto administrativo, que se presupone que todo acto administrativo es estable, se debe mantener, y que no puede ser dejado sin efecto en un caso particular, salvo alguna situación excepcional que la misma administración así lo va a tener que acreditar. A su vez, estos simples actos de la administración no son impugnables, y acá aparece el famoso dictamen, que es, o está previsto como un acto preparatorio de la expresión de la voluntad administrativa. En muchas oportunidades, o en el marco de los procedimientos administrativos para llevar adelante, por ejemplo, desde una licitación hasta la sanción de un empleado, se exige que existan distintos tipos de dictamen, y el fundamental precisamente tiene que ver con el jurídico. El dictamen del servicio jurídico del órgano de que se trate no es impugnable administrativamente por el ciudadano o por la persona sobre la que se está, o sobre la situación en la que se está emitiendo el dictamen. Pero sin perjuicio de ello, va a ser fuente fundamental, primero para que ese acto administrativo que posteriormente se emita sea válido, hacia la validez precisamente del acto administrativo, y segundo también, para que en su caso la administración pública fundamente el por qué va a emitir ese acto administrativo. Por ello, hay una discusión muy fuerte, doctrinaria, respecto de si el dictamen puede o no ser impugnado. Por reglas no, porque recién va a ser la actividad administrativa de expresión de la voluntad, es decir, cuando se emita el acto administrativo, luego de pasado ese dictamen, es el acto que va a ser impugnable. Les cuento que, por ejemplo, la provincia de Río Negro establece que en el marco de
los dictámenes que desarrollan las juntas médicas. Ese dictamen no solamente es de cumplimiento obligatorio, sino que es notificado al ciudadano y genera efectos desde el momento mismo de esa notificación. Entonces ese dictamen, que en principio debería ser un acto preparatorio, pasa a ser un acto administrativo propiamente dicho, y por ello a partir de ese momento va a ser impugnable. Pero en la práctica, ese órgano específico, que en este caso es una junta médica, ejerce en función de las disposiciones de un decreto provincial. El decreto es el número 24 del año 2006, que le da al dictamen precisamente de la Junta Médica una virtualidad de obligación o de cumplimiento obligatorio para con el ciudadano, y que como consecuencia no se emite luego de ese dictamen un acto administrativo propiamente dicho, sino que se lo notifica de ese dictamen y a partir de allí debe darle cumplimiento efectivo porque se lo presupone un acto administrativo cuando en realidad no lo es, que goza de los principios de estabilidad, ejecutoriedad y ejecutividad. Y el último requisito o situación que permite identificar precisamente al simple acto de la administración es que este simple acto no requiere ni publicación ni notificación. Fíjense que todo esto que hace precisamente a las características del simple acto de la administración, en el caso concreto de la provincia de Río Negro y para los dictámenes emitidos por las juntas médicas, no se aplican, porque pasan a transformarse precisamente en un verdadero acto administrativo. Más allá de que si uno lo empieza a analizar, o lo termina de analizar, van a notar que no deja de ser más que un dictamen emitido por un órgano específico, que en este caso es la Junta Médica, que no goza no cumple con todos y cada uno de los requisitos que debe tener el acto, de los elementos que tiene que tener el acto administrativo, pero sin perjuicio de ello es de cumplimiento obligatorio, y hace las veces de acto, que a partir del momento de la notificación debe o puede ser impugnado por el ciudadano. La autorización, Dromi la define como una habilitación o permiso, que en realidad son licencias, que la autoridad confiere, en este caso a los ciudadanos, en ejercicio del poder de policía. Por ejemplo, cuando uno solicita autorización para construir una casa, o para constituir personas jurídicas, o en su caso para la habilitación comercial, etc. Son habilitaciones o licencias. La aprobación, a diferencia de esa autorización, es un acto de control, que se emite con posterioridad a tener esa autorización, e incide en el perfeccionamiento de aquella autorización, otorgándole validez. El acto no es válido ni ejecutivo hasta que es aprobado. Los efectos se producen a partir de esa aprobación. En consecuencia, la administración puede revocarlo antes de ello, puesto que es imperfecto. De esta manera, finalizamos la parte introductoria, precisamente, de la bolilla número 4. Espero no haber sido muy pesado en esta primera etapa, y dejamos tal vez la parte más discutible, más rica, más en este contexto en el que nos encontramos, respecto del reglamento administrativo. ¿Qué es el reglamento administrativo? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son los tipos, las formas? ¿Y qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido histórica y actualmente respecto de la constitucionalidad de los distintos tipos de reglamentos que nosotros teníamos autorizados constitucionalmente? Nos encontramos en la próxima clase. Gracias.